Le dio su último billete en la gasolinera, sin saber que era un millonario que la recordaba desde su infancia. ¿Te estás burlando de mí? La voz de Lucía Mendoza tembló bajo la lluvia torrencial, mientras sus dedos se aferraban al billete de 5 pesos que intentaba entregar. No necesito tu lástima ni tus juegos. Si realmente eres quien dices ser, ¿qué hacías ahí sentado como si no tuvieras nada? El hombre de cabello largo y empapado se levantó lentamente del suelo mojado de la gasolinera. Sus ojos marrones la miraban con una intensidad que la desarmaba. No es un juego, Lucía. Quería saber si después de tantos años seguías siendo la misma persona que conocí. El rugido de un motor lujoso interrumpió la tensión del momento. Un Mercedes-Benz negro se detuvo bruscamente junto a ellos, y un hombre trajeado bajó apresuradamente con un paraguas. «Señor Ibarra, por fin lo encontramos. La junta directiva comenzará en menos de 1 hora». Lucía retrocedió un paso, el billete aún extendido en su mano temblorosa. La confusión se apoderó de su rostro, mientras las gotas de lluvia se mezclaban con lágrimas incipientes. «Mateo, ¿de verdad eres tú?» 4 horas antes, Lucía conducía su destartalado Volkswagen por la avenida Insurgentes. La lluvia azotaba el parabrisas con furia, y el limpiaparabrisas apenas lograba mejorar la visibilidad. El tablero del auto mostraba la luz roja de la gasolina encendida desde hace kilómetros. «Por favor, aguanta un poco más», suplicó al vehículo, como si pudiera escucharla. Su mente repasaba las cuentas una y otra vez. El tratamiento de su madre había consumido casi todo su salario de profesora. Después de comprar los medicamentos, apenas le quedaban 200 pesos para terminar la quincena. La universidad había retrasado los pagos otra vez, y su cuenta bancaria mostraba un saldo más triste que un bolero de cantina. Cuando el auto comenzó a fallar, Lucía divisó las luces de una gasolinera Pemex como un oasis en medio de la tormenta. Maniobró el vehículo hasta llegar a una bomba. «¿Le lleno el tanque, maestra?», preguntó el empleado, un joven con una gorra empapada. «No, por favor». «Solo 195 pesos», respondió calculando mentalmente que necesitaría al menos ese combustible para llegar a casa y luego a la universidad al día siguiente. Mientras esperaba, notó a un hombre sentado en la acera, junto a la tienda de conveniencia. No pedía dinero ni molestaba a nadie. Simplemente estaba ahí, recibiendo la lluvia, con la mirada perdida en algún punto del horizonte urbano. Su ropa era sencilla, una camiseta beige desgastada y unos jeans rotos. Su cabello largo y barba descuidada le daban apariencia de vagabundo, pero había algo en su postura, en la forma en que miraba la lluvia que transmitía una extraña dignidad. «Son 195 pesos, señorita», anunció el empleado devolviéndola a la realidad. Lucía pagó y observó el billete de 5 pesos que quedaba en su mano. Pensó en el café que no podría comprar mañana en la universidad, pero algo dentro de ella la empujó hacia el hombre empapado. «Disculpa», dijo acercándose con timidez. «No es mucho, pero tal vez te sirva para un café caliente». El hombre levantó la mirada lentamente. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad perturbadora. Por un instante, Lucía sintió que esos ojos la reconocían, que miraban más allá de su ropa mojada y su cansancio. «¿Lucía?», murmuró él. «¿Lucía Mendoza?». Ella dio un paso atrás, alarmada. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Era algún padre de alumno? ¿Un acosador? Su mente disparó alarmas en todas direcciones. «¿Quién eres?», preguntó, preparada para correr hacia su auto. «Soy Mateo Ibarra. ¿No me recuerdas?». «San Miguel, la escuela primaria». Lucía entrecerró los ojos, escudriñando ese rostro barbudo. De pronto, como si un relámpago iluminara un cuarto oscuro, vio en esos ojos al niño flaco que le prestaba sus colores, que la defendía de las burlas cuando ella llegaba con zapatos viejos. El hijo del panadero al que todos llamaban el borracho. «¿Mateo? ¿El hijo de don Ramón?». Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Él mismo. Ha pasado mucho tiempo. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás...?» Lucía no encontraba las palabras para preguntar por qué parecía un indigente sentado bajo la lluvia. Y entonces llegó el Mercedes negro, y con él la revelación que lo cambiaría todo.
Señor Ibarra, repetía el asistente visiblemente nervioso, los inversionistas japoneses no esperarán. Por favor. Mateo miró a Lucía una última vez antes de ponerse de pie. Le devolvió el billete de 5 pesos, colocándolo suavemente en su palma. Creo que lo necesitas más que yo, dijo con una voz que mezclaba ternura y culpa. Espero verte pronto, Lucía. Cuando el Mercedes se alejó, Lucía permaneció inmóvil bajo la lluvia, con el billete en la mano y la certeza de que nada volvería a ser igual. Su celular sonó. Era su madre. ¿Dónde estás, hija? Ya es tarde y esta lluvia está horrible. Voy para allá, mamá, respondió automáticamente aún aturdida. Me pasó algo muy extraño. Creo que acabo de ver a un fantasma del pasado. Mientras conducía de regreso a casa, las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con la misma intensidad con que las preguntas golpeaban su mente. ¿Qué hacía Mateo Ibarra, aparentemente un hombre importante, sentado como un vagabundo en una gasolinera? ¿Por qué después de tantos años la había reconocido inmediatamente? Y sobre todo, ¿por qué sentía que ese encuentro fortuito era, en realidad, algo que el destino había planeado meticulosamente? Al llegar a su modesto departamento en Coyoacán, su madre la esperaba con una taza de té caliente y una preocupación que solo las madres saben expresar con la mirada. ¿Qué pasó, Lucía? Parece que viste un muerto. Lucía dejó caer su bolso mojado en el sillón y miró a su madre con ojos húmedos, no solo por la lluvia. ¿Te acuerdas de Mateo Ibarra, el niño de San Miguel? El hijo del panadero. Carmen Mendoza palideció visiblemente y la taza tembló en sus manos. Claro que me acuerdo de él. ¿Por qué preguntas? Lo acabo de ver, mamá, y creo que es millonario. El timbre del celular despertó a Lucía. La pantalla mostraba el nombre de Elena Torres, su amiga de la infancia y actual periodista de El Universal. Eran apenas las 7 de la mañana. ¿Encontraste algo?, preguntó Lucía sin saludar, incorporándose de golpe en la cama. Buenos días a ti también, respondió Elena con sarcasmo. Y sí, encontré mucho más de lo que esperaba. ¿Tienes idea de quién es realmente tu amigo de la gasolinera? Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había cesado, dejando un cielo gris y pesado sobre la ciudad. Dime todo. Mateo Ibarra, 33 años, CEO y fundador de Ibarra Enterprises. Fortuna estimada, $2.800 millones. Está en la lista de los empresarios más influyentes de Latinoamérica. Su empresa se especializa en tecnologías de energía renovable y sistemas de inteligencia artificial. Comenzó como programador en Silicon Valley y regresó a México hace 5 años para expandir su imperio. Lucía se dejó caer en una silla, aturdida por la información. ¿Estás segura de que hablamos de la misma persona? ¿El hijo del panadero de San Miguel? El mismo. Su historia es de esas que les encantan a los medios. De la pobreza al éxito. Según los artículos, su padre murió cuando él tenía 17 años. Vendió la panadería, se fue a Estados Unidos con una beca y el resto es historia. Lucía recordó al niño delgado que compartía su lonche con ella cuando no tenía para comer, al adolescente tímido que le escribía poemas que nunca se atrevió a entregar. ¿Pero qué hacía sentado como un vagabundo en una gasolinera bajo la lluvia? Elena rió al otro lado de la línea. Esa es la parte interesante. Es conocido por sus excentricidades. Algunos dicen que desaparece por días, que camina por la ciudad vestido como una persona común. Los tabloides lo llaman el CEO camaleón. Lucía sintió una mezcla de curiosidad y desconcierto. ¿Y qué dicen de su vida personal? Soltero. Ha tenido algunas relaciones públicas con modelos y actrices, pero nada serio. Es bastante hermético con su vida privada. Elena hizo una pausa. Oye, ¿por qué tanto interés? ¿Pasó algo más que no me has contado? No, solo curiosidad. Al colgar, Lucía miró la fotografía que acababa de enviarle Elena. Mateo en un traje impecable, cabello corto y bien peinado, afeitado, sonriendo discretamente a la cámara durante algún evento corporativo. Era difícil reconciliar esa imagen con el hombre empapado de la gasolinera. Un ruido en la cocina le recordó que no estaba sola. Su madre preparaba el desayuno mientras tarareaba una vieja canción de Juan Gabriel.
¿Con quién hablabas tan temprano?, preguntó Carmen cuando Lucía entró a la cocina. Con Elena. Le pregunté sobre Mateo Ibarra. La cuchara que Carmen sostenía cayó al suelo con un estrépito metálico. ¿Por qué te interesa tanto ese muchacho? La voz de Carmen sonaba tensa, casi defensiva. Es solo curiosidad, mamá. No todos los días te encuentras con alguien del pasado que resulta ser millonario. Carmen recogió la cuchara y la lavó con más fuerza de la necesaria. Los ricos son diferentes, hija. Viven en un mundo aparte. No te ilusiones. ¿Ilusionarme? Solo me sorprendió verlo, nada más. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Lucía notó que su madre evitaba mirarla directamente a los ojos, como siempre que ocultaba algo. En el piso 50 de una torre de cristal en Santa Fe, Mateo Ibarra contemplaba el panorama de la ciudad a través de ventanales que iban del piso al techo. Su oficina, minimalista y elegante, contrastaba con su expresión atormentada. La puerta se abrió y Gabriel Suárez, su asistente personal, entró con una tableta en mano. Los inversionistas japoneses quedaron satisfechos con la reunión de anoche. A pesar de tu retraso, dijo Gabriel, un hombre de unos 40 años, traje impecable y mirada calculadora. Pero el consejo está preocupado por estos episodios tuyos. Desaparecer así, sin guardaespaldas, sin avisarle a nadie. Mateo se giró para mirarlo. Es mi vida, Gabriel. No tengo que darle explicaciones a nadie. Eres el rostro público de una compañía valorada en miles de millones. Todo lo que haces importa. Mateo sonrió con amargura. ¿La encontraste? Gabriel asintió, entregándole la tableta. Lucía Mendoza, 32 años, profesora de literatura en la UNAM. Soltera, vive con su madre en un departamento rentado en Coyoacán. La madre, Carmen Mendoza, 62 años, ex maestra de primaria, jubilada por enfermedad. Padece lupus, tratamiento costoso. Situación económica precaria. Mateo examinó la fotografía de Lucía en la pantalla. Vestía formal frente a un auditorio universitario, su cabello negro recogido, sus ojos brillantes enfocados en su audiencia. Organiza una donación anónima para el tratamiento de su madre, ordenó Mateo. Gabriel lo miró con suspicacia. ¿Puedo preguntar por qué te interesa tanto esta mujer? No, no puedes. Mateo, te conozco desde hace 10 años. Nunca te había visto así por nadie. Mateo dejó la tableta sobre su escritorio de cristal negro. Tenemos una historia. Ella fue la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. ¿Una novia de la infancia? Una amiga, la única que tuve cuando era el hijo del borracho. Gabriel se permitió una sonrisa sardónica. Y ahora quieres impresionarla con tu éxito. Típico. No me conoces tanto como crees, Gabriel. Mateo se acercó a la ventana nuevamente. Quiero que organices una conferencia sobre literatura latinoamericana en la fundación. Invítala como ponente principal. Ofrécele el doble de lo que normalmente pagamos. Como quieras, jefe. Gabriel se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Solo recuerda que las personas cambian. La niña que conociste probablemente ya no existe. Cuando Gabriel salió, Mateo abrió el cajón de su escritorio y extrajo una fotografía antigua y desgastada. Un grupo de niños frente a una escuela rural. En una esquina, un niño flaco con mirada triste y una niña de trenzas que sonreía ampliamente a la cámara. Detrás de la foto, una inscripción infantil. Para Mateo, el mejor amigo del mundo. Con cariño, Lucía. Gabriel caminaba por los pasillos de Ibarra Enterprises con una sensación de inquietud creciente. Había dedicado 10 años de su vida a ser la mano derecha de Mateo, esperando pacientemente su oportunidad para ascender. Si Mateo se casaba y formaba una familia, sus planes podrían complicarse. En su oficina, tecleó rápidamente en su computadora. Carmen Mendoza, plus San Miguel, plus accidente. Los resultados eran escasos, pero un artículo de un periódico local de 20 años atrás captó su atención. Accidente fatal en carretera a San Miguel deja una víctima. Gabriel leyó el artículo con creciente interés. Imprimió la página y la guardó en un folder. Necesitaba más información y sabía exactamente dónde conseguirla. 3 días después, Lucía recibió un correo electrónico que la dejó sin aliento.
Estimada doctora Mendoza, la Fundación Ibarra tiene el honor de invitarla como ponente principal en nuestro ciclo de conferencias Voces Contemporáneas de la Literatura Latinoamericana. Su reconocida experiencia en el análisis de narrativas feministas en la literatura del Cono Sur sería invaluable para nuestro público. El honorario por su participación sería de 50,000 pesos, más gastos de transporte y hospedaje si fuera necesario. Esperamos su respuesta. Atentamente, Gabriel Suárez, director de Proyectos Culturales, Fundación Ibarra. Lucía releyó el correo varias veces. Era una suma ridículamente generosa por una hora de conferencia. No tenía dudas sobre quién estaba detrás de esta invitación. ¿Y vas a aceptar?, preguntó Elena cuando Lucía le mostró el correo. Estaban sentadas en una cafetería cerca de la universidad. Lucía revolvía su café, indecisa. Es demasiado dinero para rechazarlo. El tratamiento de mi mamá, pero te sientes incómoda. Lo entiendo. Es como si de repente hubiera aparecido un príncipe azul de cuento, solo que en vez de zapatilla de cristal, tenemos un billete de 5 pesos. Lucía sonrió amargamente. No me gusta sentir que soy objeto de caridad. Elena tomó su mano sobre la mesa. Piénsalo así. Te están pagando por tu conocimiento, no te están regalando nada. Si este Mateo quiere verte, que sea en tus términos, como la profesional que eres. Lucía asintió y comenzó a escribir su respuesta en el celular. Mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en el niño que una vez le prometió que algún día le devolvería cada gentileza, multiplicada por 1000. En su lujosa oficina, Mateo recibió la notificación de la respuesta de Lucía. Su corazón, acostumbrado a negociaciones de millones de dólares sin inmutarse, latía ahora con la intensidad de sus 13 años, cuando esperaba ver a Lucía en el recreo. Estimado señor Suárez, acepto con gusto la invitación de la Fundación Ibarra. Mi conferencia se titulará La resistencia a través de la palabra, narrativas femeninas en tiempos de crisis. Sin embargo, debo aclarar que mis honorarios habituales son significativamente menores. No puedo evitar preguntarme si hay algún motivo particular para una oferta tan generosa. Atentamente, doctora Lucía Mendoza. Mateo sonrió. Era la misma Lucía de siempre, directa, honesta, incapaz de fingir que no notaba lo inusual de la situación. Prepárate, Gabriel, murmuró para sí mismo. La vas a adorar casi tanto como la detestas. Mientras tanto, en un pequeño pueblo a 3 horas de la Ciudad de México, Gabriel Suárez se reunía con el antiguo alguacil de San Miguel, un hombre, entrado en años, que guardaba los archivos municipales en cajas polvorientas en el sótano de su casa. Busco información sobre un accidente ocurrido hace unos 20 años, explicó Gabriel, deslizando disimuladamente un sobre con dinero sobre la mesa. Involucró a las familias Ibarra y Mendoza. El anciano miró el sobre con codicia mal disimulada. Tras el accidente de la señora Isabel, un asunto muy triste y muy silenciado también. ¿Silenciado? Gabriel se inclinó con interés renovado. Hay cosas que es mejor no remover, señor. Historias viejas que solo traen dolor. Soy un hombre que valora mucho la historia, especialmente las partes que algunos preferirían olvidar. El anciano tomó el sobre y lo guardó en su bolsillo. Vuelva mañana. Necesito buscar esos archivos. Cuando Gabriel salió de la casa, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Presentía que acababa de encontrar el arma perfecta para separar a Mateo de su pasado y asegurar su propio futuro. El auditorio de la Fundación Ibarra resplandecía con luces tenues que realzaban los murales contemporáneos de sus paredes. Más de 200 personas, entre académicos, estudiantes y personalidades culturales, ocupaban las butacas de terciopelo rojo. Era un espacio que gritaba elegancia y dinero por cada rincón. Lucía, detrás del escenario, intentaba calmar sus nervios. Vestía un traje sastre azul marino, el único formal que tenía, y se había recogido el cabello en un moño sencillo. A su lado, un asistente verificaba el micrófono que debía colocarle. La doctora Mendoza, supongo. Aquella voz la sobresaltó. Al girarse, vio a un hombre de traje gris impecable y expresión altiva. Gabriel Suárez, se presentó, extendiendo una mano con manicura perfecta. Hemos intercambiado correos.
Un placer conocerlo en persona, respondió Lucía, notando que el apretón de manos del hombre era ligeramente más prolongado de lo necesario. El señor Ibarra quería saludarla personalmente antes de la conferencia, pero una llamada de último momento se lo ha impedido. Le pide disculpas. Lucía asintió, intentando ocultar su decepción. Parte de ella había aceptado esta invitación para confrontar a Mateo sobre su extraño encuentro en la gasolinera. No hay problema. Entiendo que es un hombre ocupado. Más de lo que imagina. Gabriel consultó su reloj. En 5 minutos la anunciaré. Y si me permite el atrevimiento, ese color le sienta muy bien. Cuando Gabriel se alejó, Lucía sintió un escalofrío inexplicable. Había algo en aquel hombre que le resultaba inquietante, como si detrás de sus palabras amables se escondiera una corriente de frialdad calculadora. La presentación transcurrió con fluidez. Lucía, una vez en el escenario, olvidó sus nervios y se entregó a la pasión que sentía por la literatura. Habló con elocuencia sobre las escritoras que habían usado las palabras como armas contra la opresión, sobre el poder transformador de las narrativas femeninas en contextos de crisis sociales. Desde la última fila, oculto entre las sombras, Mateo la observaba embelesado. 21 años habían pasado desde que la vio por última vez, cuando él partió de San Miguel, con apenas una mochila y la promesa silenciosa de regresar convertido en alguien que mereciera estar a su lado. La niña de trenzas se había transformado en una mujer hermosa y brillante, pero sus ojos seguían teniendo ese destello de determinación y bondad que lo había cautivado desde siempre. Cuando la conferencia terminó, los aplausos llenaron el recinto. Gabriel volvió al escenario para agradecer a Lucía y anunciar un cóctel en el jardín de la fundación. Lucía recogió sus notas, preparándose para mezclarse con los asistentes, cuando notó a un hombre que se aproximaba desde el fondo del auditorio. Impresionante, como siempre, dijo Mateo al llegar junto a ella. Lucía lo contempló en silencio. Sin barba, con el cabello corto y perfectamente peinado, vestido con un traje que probablemente costaba más que su sueldo de 3 meses. Mateo se veía completamente diferente al hombre de la gasolinera, y sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos. Creí que estabas ocupado, respondió ella finalmente. Lo estaba, escuchándote. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y sentimientos confusos. ¿Te gustaría cenar conmigo?, preguntó él. Hay un lugar tranquilo cerca de aquí. ¿Y el cóctel? Gabriel puede encargarse. Mateo esbozó una sonrisa tímida, casi juvenil. A menos que prefieras quedarte, claro. No. Lucía sorprendió incluso a sí misma con la rapidez de su respuesta. Cenar suena bien. Tengo algunas preguntas que hacerte. Me imagino. El restaurante era un espacio íntimo y elegante con vista al bosque de Chapultepec. A esa hora, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un paisaje de estrellas terrenales. Cuando el sommelier se retiró tras servir un vino que probablemente costaba más que la renta mensual de Lucía, ella decidió ir al grano. ¿Por qué estabas en esa gasolinera, Mateo? ¿Y por qué así, vestido de esa manera? Él giró la copa entre sus dedos antes de responder. Ese día había ido al cementerio. Se cumplían 20 años de la muerte de mi padre. Mateo hizo una pausa. Después de la visita, no quería volver de inmediato a mi vida, a las juntas y los compromisos. Necesitaba caminar, respirar, ser invisible por un rato. La lluvia me sorprendió cerca de esa gasolinera, y decidí quedarme ahí contemplando cómo la gente iba y venía, cada quien en su mundo. ¿Y me reconociste de inmediato? Una sonrisa cálida iluminó el rostro de Mateo. Te habría reconocido en cualquier parte, Lucía. Tus ojos no han cambiado. Ella bebió un sorbo de vino para ocultar su turbación. Has tenido una vida interesante, comentó cambiando ligeramente de tema. Afortunada en muchos sentidos, difícil en otros. Mateo le contó entonces cómo, tras la muerte de su padre, había vendido la deteriorada panadería para pagar deudas. Con el poco dinero restante y una beca que consiguió gracias a sus calificaciones, emigró a Estados Unidos. Trabajó de mesero, de cajero, de lo que fuera necesario, mientras estudiaba programación. El algoritmo que desarrollé como tesis de maestría
Terminó siendo la base de Ibarra Enterprises, explicó. Tuve la suerte de que unos inversionistas creyeran en él. Luego vinieron años de trabajo constante, de dormir 4 horas diarias, de sacrificarlo todo por el crecimiento de la empresa. Y ahora eres millonario, completó Lucía. Ahora tengo recursos para hacer cosas que importen, como la fundación, o el proyecto de energía renovable para comunidades rurales. La cena continuó entre anécdotas y recuerdos de la infancia en San Miguel. Mateo le preguntó por su vida, y Lucía le habló de su carrera académica, de sus estudiantes, de su madre y su enfermedad. Carmen siempre fue buena conmigo, recordó Mateo. Me daba galletas cuando iba a tu casa a hacer tareas. Decía que estaba demasiado flaco. Lucía notó una sombra de tristeza cruzar el rostro de Mateo al mencionar a su madre. Ella estará feliz de verte. Siempre pregunta por ti. Mateo asintió, pero algo en su expresión sugería incomodidad. Cuando salieron del restaurante, un chofer esperaba con el Mercedes. Mateo insistió en llevarla a casa, y durante el trayecto, su mano buscó tímidamente la de Lucía. Ella no la retiró. «Me gustaría verte de nuevo», dijo él cuando llegaron a su edificio. «A mí también». Lucía dudó un momento. «Pero tengo una condición, la que sea. Nada de conferencias ni honorarios exorbitantes. Solo nosotros, como 2 personas normales». Mateo sonrió ampliamente. Trato hecho. Durante las semanas siguientes, Lucía y Mateo comenzaron a verse regularmente. Él la llevaba a lugares discretos, donde podían hablar sin ser reconocidos. Un café escondido en Coyoacán, un parque tranquilo en las afueras de la ciudad, una librería antigua del centro histórico. Poco a poco, la incomodidad inicial fue dando paso a una complicidad que recordaba a su amistad infantil, pero teñida ahora con la intensidad de sentimientos adultos. Mateo era diferente a como los medios lo retrataban. Lejos de ser el empresario frío y calculador, con ella mostraba una sensibilidad y una vulnerabilidad que conmovían a Lucía. Hablaban durante horas sobre libros, películas, sueños y miedos. A veces, cuando creía que nadie lo observaba, la miraba con una devoción que la hacía estremecer. Una tarde, mientras caminaban por Reforma, él le contó sobre su plan para reforestar áreas degradadas de San Miguel. «Quiero devolverle algo al pueblo que me vio crecer», explicó, «aunque la mayoría de mis recuerdos allí no son precisamente felices». «¿Nunca regresaste?» «Solo para el funeral de mi padre, y fue complicado. Muchos me veían como el hijo del borracho que abandonó el pueblo en cuanto pudo». Lucía apretó su mano. «A veces hay que irse para poder volver siendo otra persona». Mateo la miró intensamente. «Por eso nunca te olvidé, Lucía. Porque siempre viste en mí esa otra persona que podía llegar a ser». Aquella tarde, al despedirse, Mateo la besó por primera vez. Un beso tímido al principio, como el de 2 adolescentes inexpertos, que se transformó gradualmente en algo más profundo, cargado de años de añoranza y anhelos no expresados. En su oficina, Gabriel Suárez repasaba los informes financieros con una concentración dividida. Parte de su mente seguía en San Miguel, donde había descubierto información que podría cambiar todo. El intercomunicador sonó. «Gabriel, necesito que prepares la presentación para los inversionistas coreanos», dijo la voz de Mateo. «Y cancela mis compromisos del viernes. Tengo un asunto personal». «¿Otro?» Gabriel no pudo contener su irritación. «Es la 3ª vez este mes. ¿Hay algún problema con eso? Los miembros del consejo están preocupados por tus continuas ausencias, y yo también. No eres el mismo desde que esa mujer apareció». Un silencio tenso se extendió por varios segundos. «Mi vida personal no es asunto del consejo, ni tuyo». La comunicación se cortó. Gabriel golpeó el escritorio con frustración. En 10 años, jamás había hablado a Mateo de esa manera, pero la situación lo estaba superando. El proyecto en Corea, en el que había trabajado durante meses, corría peligro por las distracciones de su jefe. Su celular vibró. Era un mensaje del investigador privado que había contratado. «Encontré los expedientes médicos completos del accidente. Son diferentes a la versión oficial. Llámame». Gabriel sonrió con amargura. Había esperado no tener que usar esta información,
pero Mateo no le dejaba alternativa. Si su relación con Lucía se formalizaba, sus posibilidades de ascender en la empresa se desvanecerían. Mateo se volvería aún más protector de su vida privada, más enfocado en sus proyectos personales y menos en el crecimiento agresivo de la compañía que Gabriel había planeado meticulosamente. Carmen Mendoza observaba preocupada a su hija, que tarareaba mientras preparaba la cena. Hacía semanas que Lucía llegaba tarde, con una sonrisa soñadora y respuestas evasivas. «¿Vas a decirme quién es?», preguntó finalmente Carmen. Lucía se sobresaltó derramando un poco de salsa sobre la encimera. «¿Quién es quién?». «El hombre que te tiene así, como quinceañera enamorada». Lucía se sonrojó intensamente. «No estoy enamorada, mamá, solo estoy viendo a alguien». «¿Y ese alguien tiene nombre?». Lucía dudó un momento antes de responder. «Es Mateo, Mateo Ibarra». La expresión de Carmen se transformó en una máscara de angustia. «¿El muchacho de la gasolinera? ¿El hijo de Ramón?». «Sí, hemos estado viéndonos estas semanas y no puedes seguir con esto». La voz de Carmen temblaba. «Ese hombre, esa familia, hay cosas que no sabes, Lucía». «¿De qué hablas?». «Mateo es una buena persona. Ha tenido una vida difícil, pero ha logrado salir adelante y... no lo conoces». Carmen se llevó una mano al pecho, visiblemente alterada. «Prométeme que no lo verás más». «Mamá, ya no soy una niña. No puedes decirme con quién puedo o no relacionarme. Si supieras la verdad». «¿Qué verdad?». Lucía se acercó a su madre, preocupada por su palidez repentina. «¿Qué es lo que no me has contado?». Carmen se dejó caer en una silla, derrotada. «Fue hace mucho tiempo. Creí que nunca tendría que hablar de esto». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hay una razón por la que nos fuimos de San Miguel, hija. Una razón por la que nunca volvimos». Antes de que Carmen pudiera continuar, el timbre del departamento sonó insistentemente. Lucía, dividida entre la preocupación por su madre y la curiosidad por sus palabras, fue a abrir. En el umbral estaba Mateo, con un ramo de flores silvestres y una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de Lucía. «¿Pasa algo?», preguntó. Desde la cocina, la voz quebrada de Carmen respondió. «Pasa que no deberías estar aquí, Mateo Ibarra, no en esta casa, no cerca de mi hija». El viejo autobús avanzaba por la carretera serpenteante que llevaba a San Miguel. A través de la ventanilla, Lucía contemplaba el paisaje cambiante. La ciudad dando paso a campos de maíz, pequeñas rancherías y, finalmente, las montañas que rodeaban su pueblo natal. Junto a ella, Mateo mantenía la mirada fija en su tablet, revisando correos de trabajo. Había insistido en usar su auto con chofer, pero Lucía se negó. Si iban a regresar a San Miguel, lo harían como dos personas normales, no como un magnate y su acompañante. «¿Nerviosa?», preguntó Mateo, apartando finalmente la vista de la pantalla. «Un poco. No he vuelto desde que tenía 12 años». La confrontación con Carmen había sido intensa. Después de que Mateo se marchara aquella noche, su madre se había negado a explicar su reacción, encerrándose en un mutismo obstinado que duró días. Fue Lucía quien finalmente rompió el silencio, anunciando su decisión de viajar a San Miguel con Mateo. «Necesito entender qué pasó entre nuestras familias», había dicho. «Si no me lo dices tú, buscaré respuestas por mi cuenta». Carmen la miró con una mezcla de miedo y resignación. «Ten cuidado, hija. A veces la verdad duele más que la ignorancia». Ahora, mientras el autobús entraba en el pueblo, Lucía sentía una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. San Miguel no había cambiado mucho. La misma plaza central con su kiosco de hierro forjado, la iglesia de piedra amarillenta, las calles empedradas que se extendían en todas direcciones. «Es más pequeño de lo que recordaba», comentó mientras bajaban del autobús. «Los lugares siempre se encogen cuando crecemos», respondió Mateo, cargando la pequeña mochila con lo necesario para pasar el fin de semana. Habían reservado habitaciones en la única posada del pueblo, una casona colonial reconvertida que anunciaba con orgullo tener agua caliente las 24 horas. La dueña, una mujer de unos 60 años, los recibió con curiosidad mal disimulada. «Mendoza e Ibarra», repitió, ajustándose los anteojos para mirarlos mejor.
¿Son familiares de Carmen Mendoza y Ramón Ibarra? Soy Lucía, la hija de Carmen, respondió ella, y él es Mateo, el hijo de don Ramón. La mujer dejó caer el bolígrafo con que anotaba sus datos. Dios santo, los niños. Han pasado... ¿cuánto? ¿20 años? 21, precisó Mateo. ¡Qué sorpresa! Todo el pueblo habló durante meses cuando te fuiste a los Estados Unidos, Mateo. Y ahora dicen que eres millonario. La mujer bajó la voz. ¿Es cierto que tienes un avión privado? No todo lo que se dice es verdad, señora. Tras registrarse y dejar su equipaje, decidieron recorrer el pueblo. Caminaron por la plaza, donde los ancianos jugaban dominó bajo la sombra de los árboles y los niños correteaban persiguiendo palomas. Pasaron frente a la escuela primaria donde se habían conocido, ahora recién pintada de un amarillo brillante. Aquí fue donde me defendiste de los hermanos Quijano, recordó Mateo, señalando un rincón del patio escolar visible desde la calle. 3 contra 1 y aún así les plantaste cara. Lucía sonrió al recordar. Me suspendieron 3 días por arrancarle un mechón de pelo a Roberto Quijano. Valió la pena. Nunca volvieron a meterse conmigo después de eso. Continuaron su recorrido hasta llegar a lo que había sido la panadería de don Ramón. El local estaba abandonado, con tablas en las ventanas y un cartel de «Se vende desteñido por el sol». Nadie ha querido comprarla en todos estos años, explicó Mateo, su voz teñida de melancolía. El pueblo está muriendo lentamente. Los jóvenes se van a la ciudad o a Estados Unidos. Como tú, como yo. Mateo tocó la puerta cerrada con la palma de la mano, como saludando a un viejo amigo. Pero a diferencia de la mayoría, yo siempre planeé volver. Al doblar la esquina, se toparon con un hombre mayor que barría la acera frente a una pequeña librería. Al verlos, el anciano entrecerró los ojos antes de abrirlos desmesuradamente en reconocimiento. «Pero si son los pequeños Lucía y Mateo», exclamó, apoyándose en su escoba. «Don Felipe», respondieron ambos casi al unísono, reconociendo a su antiguo maestro de literatura. El hombre, ahora con el cabello completamente blanco y la espalda algo encorvada, los abrazó con afecto genuino. «Pasen, pasen. Tengo café recién hecho». La librería era pequeña pero acogedora, con estantes repletos de libros usados y nuevos. En un rincón, una mesa con varias sillas servía como improvisado café literario. «¿Qué los trae de vuelta al pueblo?», preguntó don Felipe mientras servía el café en tazas desparejadas. «Nostalgia, supongo», respondió Lucía, y algunas preguntas sin respuesta. El anciano asintió comprensivamente. «Los pueblos pequeños están llenos de secretos mal guardados». «Don Felipe», comenzó Mateo, «usted conoció bien a nuestros padres. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Mi padre nunca quiso hablar del tema, y la madre de Lucía sigue sin querer hablar de ello», completó Lucía. Don Felipe suspiró profundamente, como quien se prepara para una tarea difícil. «Ustedes dos siempre tuvieron una conexión especial», dijo, evadiendo la pregunta. «Desde niños. Recuerdo cómo Mateo te prestaba sus colores, Lucía, y cómo tú le defendías de los abusadores. Siempre pensé que el destino los había puesto en el camino del otro por alguna razón». «Don Felipe, por favor», insistió Lucía, «necesitamos saber la verdad». El anciano tomó un sorbo de café, ganando tiempo. «No me corresponde a mí revelar historias que no son mías». Sus ojos se movieron hacia la ventana. «Pero si realmente quieren respuestas, deberían visitar a doña Josefina, la partera. Ella sabe más que nadie sobre los secretos de este pueblo». Al salir de la librería, una sensación de inquietud se había apoderado de ambos. El pueblo, que al principio parecía acogedor en su familiaridad, ahora se sentía como un escenario donde se había representado una obra de la que ellos desconocían el guión. «¿Quieres ir a ver a esa señora?», preguntó Mateo. «Mañana», respondió Lucía. «Hoy quiero visitar otro lugar». Caminaron en silencio hasta el cementerio del pueblo, un terreno elevado desde donde se contemplaba todo San Miguel. Entre tumbas sencillas y algunas más elaboradas, buscaron los apellidos familiares. La lápida de Isabel Gutiérrez de Ibarra, madre de Mateo, era de mármol blanco, sencilla pero elegante. A su lado, una más reciente y de granito gris marcaba el lugar donde descansaba Ramón Ibarra. «Mi padre nunca superó su muerte», dijo Mateo,
arrodillándose para limpiar unas hojas secas que habían caído sobre la tumba de su madre. Se refugió en el alcohol y las deudas. Cuando murió, el médico dijo que su cuerpo simplemente se había rendido. Lucía colocó las flores silvestres que habían recogido en el camino sobre ambas tumbas. «Lo siento mucho, Mateo». «Yo también». Mateo acarició el nombre de su madre grabado en la piedra. Tenía 6 años cuando murió. Apenas la recuerdo. A unos metros de distancia encontraron la tumba de Diego Mendoza, padre de Lucía. A diferencia de las anteriores, esta parecía descuidada, con maleza creciendo alrededor. «Mi madre nunca quiso volver aquí», explicó Lucía, arrancando algunas hierbas, «ni siquiera para visitar su tumba». «¿De qué murió?» «Oficialmente, un infarto. Extraoficialmente». Lucía hizo una pausa. «Mi madre dice que la culpa lo mató». Nunca entendí a qué se refería. El sol comenzaba a ponerse cuando abandonaron el cementerio. Un viento fresco soplaba desde las montañas, trayendo consigo el olor a tierra mojada y leña quemada. De regreso en la posada, cenaron en el pequeño comedor junto a otros 3 huéspedes. Un vendedor de seguros que visitaba el pueblo cada mes, una pareja de Nindobis, biólogos que estudiaba la flora local y un hombre de mediana edad que se mantenía apartado, concentrado en su teléfono. «¿Cansada?», preguntó Mateo cuando terminaron de cenar. «Un poco. Ha sido un día intenso. Mañana lo será más, me temo». Lucía asintió, consciente de que se acercaban a una verdad que podría cambiarlo todo entre ellos. «Pase lo que pase mañana, Mateo, quiero que sepas que me alegra haber vuelto aquí contigo». Él tomó su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «A mí también, Lucía, más de lo que puedo expresar». Lo que ninguno de los dos notó fue que el hombre solitario en la esquina del comedor había levantado la vista de su teléfono para observarlos con interés calculador. Tampoco vieron cuando, tras su partida, el hombre hizo una llamada. «Tenías razón, Gabriel», dijo en voz baja. «Están aquí juntos. ¿Quieres que los siga mañana?» La casa de doña Josefina se encontraba en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín lleno de plantas medicinales y flores de colores vibrantes. La anciana, de más de 80 años, pero con una vitalidad sorprendente, los recibió como si hubiera estado esperándolos. «Sabía que vendrían», dijo, sirviéndoles té de hierbas en el porche. «Los hijos siempre vuelven buscando respuestas». «¿Conoció a nuestros padres?», preguntó Lucía. «Traje a ambos al mundo, criatura». La anciana sonrió, revelando la ausencia de varios dientes. «A ti también, y habría traído a Mateo si su madre no hubiera insistido en dar a luz en el hospital de la ciudad». «Doña Josefina», intervino Mateo, «queremos saber qué ocurrió realmente entre nuestras familias. ¿Por qué la madre de Lucía reacciona así cuando me menciona?» La anciana los miró largamente, como evaluando si estaban preparados para lo que iba a revelar. «Hubo un accidente, hace muchos años», comenzó finalmente. «La noche era oscura y llovía, como cuando ustedes se reencontraron». Ante su mirada de sorpresa, añadió: «Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. ¿Qué tipo de accidente?», presionó Lucía. «Tu madre, Carmen, y tu padre, Diego, volvían de una cena en la ciudad. Diego había bebido, como solía hacer. En la curva del mirador perdió el control del auto. Mateo se tensó visiblemente. ¿Y mi madre? ¿Qué tiene que ver ella con esto?». La anciana suspiró. Isabel Ibarra volvía de visitar a su hermana en el pueblo vecino. Caminaba por el arcén de la carretera, porque su auto se había averiado. El auto de Diego la embistió. Lucía sintió que le faltaba el aire. ¿Mi padre mató a la madre de Mateo? No exactamente. Isabel no murió por el impacto. Tenía un corazón débil desde nacimiento. La impresión le provocó un infarto fulminante. Un silencio pesado cayó sobre los 3. Mateo se había puesto pálido, sus puños apretados sobre las rodillas. «¿Y qué pasó después?», logró preguntar Lucía, con voz apenas audible. «Tu madre estaba ilesa, pero Diego tenía una herida en la cabeza». Carmen, asustada, intercambió lugares con él. Cuando llegó la policía, ella dijo que ella conducía. ¿Por qué haría eso? Mateo sonaba incrédulo. Diego era juez. Si se descubría que conducía ebrio y había provocado un accidente mortal, su carrera habría terminado. Tal vez incluso habría ido a prisión.
¿Y mi padre? ¿Ramón sabía esto? La anciana asintió lentamente. Ramón llegó al lugar del accidente antes que la policía. Vio cómo intercambiaban lugares, pero cuando supo que Isabel había muerto, algo se rompió dentro de él. ¿La denunció?, preguntó Lucía. No, sorprendentemente la perdonó. Sabía que Carmen tenía una hija pequeña, tú, y él tenía a Mateo. 2 niños sin madre sería demasiado trágico. Así que acordaron mantener la versión de que Carmen conducía, pero que no presentaría cargos. ¿Y mi padre lo aceptó así, sin más? Mateo se había puesto de pie, incapaz de contener su agitación. No, hijo. Ramón nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a beber, a acumular deudas. En cuanto a Diego, la culpa lo consumió lentamente. Carmen se lo llevó de San Miguel al año siguiente, pero el daño ya estaba hecho. Lucía sintió que las piezas del rompecabezas encajaban, la renuencia de su madre a hablar del pasado, su reacción al ver a Mateo, las misteriosas referencias a la culpa de su padre. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo cargando con una culpa que no era suya. Mateo se alejó unos pasos dándoles la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente. Mateo... Lucía se levantó para acercarse a él, pero doña Josefina la detuvo con un gesto. Déjalo procesar, criatura. No es fácil descubrir que toda tu vida se ha construido sobre mentiras. Cuando finalmente se despidieron de la anciana, el sol de mediodía caía implacable sobre el pueblo. Caminaron en silencio hasta la plaza, donde se sentaron en un banco bajo la sombra de un ahuehuete centenario. No sé qué decir, admitió Lucía finalmente. Lo siento, no parece suficiente. Mateo contemplaba el suelo, su rostro una máscara indescifrable. No es tu culpa, Lucía. No eras más que una niña, igual que tú. Ella intentó tomar su mano, pero él la retiró suavemente. Mateo, por favor, háblame. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Su voz sonaba distante, casi fría. Toda mi vida culpé al destino, a la mala suerte por la muerte de mi madre. Ahora resulta que hubo responsables concretos, personas que mintieron y siguieron con sus vidas mientras mi padre se destruía lentamente. Mi madre ha vivido con ese peso durante 2 décadas y mi padre murió cargándolo. Lo sé, y eso debería hacerme sentir mejor, pero no es así. Mateo se pasó una mano por el cabello en un gesto de frustración. Creí que venir aquí nos acercaría más, que entenderíamos mejor nuestro pasado, pero ahora siento que hay un abismo entre nosotros. Un grupo de niños pasó corriendo frente a ellos, riendo y persiguiéndose. La vida continuaba en San Miguel, indiferente a los dramas del pasado que acaban de descubrir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, temiendo la respuesta. Mateo se levantó, evitando mirarla directamente. Necesito estar solo. Voy a caminar un rato. ¿Volverás a la posada? No lo sé, Lucía. Sinceramente, no lo sé. Mientras lo veía alejarse, Lucía sintió que algo precioso se rompía entre ellos. Lo que había comenzado como un reencuentro esperanzador ahora parecía destinado a terminar en otra dolorosa separación. Lo que ninguno de los dos sabía era que a pocos metros de distancia, oculto tras una columna del kiosco, un hombre captaba fotografías de su conversación con un teleobjetivo profesional. En su otra mano sostenía un teléfono en el que acababa de enviar un mensaje. Confirmado. La anciana les contó todo sobre el accidente. Se han separado. Él parece devastado. ¿Procedo según lo planeado? La respuesta llegó casi instantáneamente. Perfecto. Ven inmediatamente a la ciudad. Hora de pasar a la fase 2. Gabriel Suárez sonrió mientras guardaba su equipo. Las cosas estaban saliendo exactamente como había previsto. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del lujoso apartamento de Mateo en Polanco. Llevaba 3 días encerrado allí desde su regreso de San Miguel, ignorando llamadas, mensajes y correos electrónicos. Solo Gabriel tenía acceso, llevándole comida que apenas tocaba y documentos que no leía. El timbre del apartamento sonó insistentemente. Mateo, recostado en el sofá con un vaso de whisky en la mano, ni siquiera se inmutó. Segundos después, escuchó la puerta abrirse y los tacones de una mujer resonando en el piso de mármol. Así que es verdad, dijo Carmen Mendoza, deteniéndose frente a él.
El gran empresario Mateo Ibarra se esconde del mundo lamiendo sus heridas. Mateo levantó la mirada, sorprendido de ver a la madre de Lucía en su sala. ¿Cómo entró aquí? Tu asistente puede ser persuadido con la historia correcta. Carmen se quitó el abrigo empapado y lo dejó sobre una silla. Le dije que era cuestión de vida o muerte, y en cierto modo lo es. Mateo dejó el vaso sobre la mesa y se incorporó ligeramente. Si viene a pedir perdón, llega 21 años tarde. Carmen se sentó frente a él, su rostro mostrando el cansancio de alguien que ha cargado un peso invisible durante demasiado tiempo. No vine a pedir perdón, Mateo, vine a contarte toda la verdad, la que ni siquiera la vieja Josefina conoce. ¿Más secretos? Mateo rió sin humor. ¿Qué sigue? ¿Resulta que mi padre era en realidad un espía internacional? Tu padre era un buen hombre, Mateo, mejor de lo que cualquiera merecía. Algo en el tono de Carmen captó la atención de Mateo. Se enderezó completamente, dejando el whisky olvidado. La escucho. Carmen respiró profundamente antes de comenzar. La noche del accidente, Diego no solo había bebido. Estaba furioso, fuera de sí. Acabábamos de tener una discusión terrible porque... Carmen hizo una pausa, como reuniendo valor, porque le había confesado que estaba enamorada de otra persona. ¿Qué tiene eso que ver con mi madre? El hombre del que me había enamorado era Ramón Ibarra, tu padre. Mateo la miró incrédulo. Mi padre y usted... Nunca pasó nada entre nosotros, te lo juro. Solo fueron sentimientos no correspondidos de mi parte. Pero esa noche, enloquecida por la discusión con Diego, le confesé todo. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Él perdió el control, comenzó a gritar, a beber más. Insistió en que conduciría de vuelta a casa para aclarar las cosas con Ramón. Intenté quitarle las llaves, pero era mucho más fuerte que yo. Mateo escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. En la curva del mirador vi a tu madre caminando por el arcén. Grité a Diego que tuviera cuidado, pero él estaba tan cegado por la rabia que no reaccionó a tiempo. La voz de Carmen temblaba. El auto la rozó, no fue un golpe directo, pero la impresión, ella cayó al suelo sujetándose el pecho. «El infarto», murmuró Mateo. Cuando bajamos del auto, Diego se dio cuenta de lo que había hecho. En su desesperación se golpeó la cabeza contra el volante, hiriéndose. «Diles que conducías tú», me dijo. Mi carrera, mi reputación... Estaba en shock, asustada. Hice lo que me pidió. ¿Y mi padre? ¿Cómo se enteró? Llegó minutos después. Alguien del pueblo había visto el accidente y fue a avisarle. Cuando vio a Isabel en el suelo, Carmen cerró los ojos reviviendo el momento. Nunca olvidaré su grito, Mateo. Fue como si su alma abandonara su cuerpo. Mateo se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo la lluvia, un mar de luces borrosas y edificios difusos. ¿Por qué mi padre no dijo la verdad? ¿Por qué la protegió? No lo hizo por mí. Lo hizo por ti y por Lucía. Carmen se acercó cautelosamente. Los niños no tienen la culpa, dijo. Ya perdieron a una madre. No permitiré que pierdan también a la otra. El silencio que siguió pesaba como plomo. Fuera, un relámpago iluminó el cielo nocturno, seguido por el estruendo del trueno. Diego nunca se recuperó. La culpa lo consumió lentamente, hasta que su corazón no pudo más. Y yo he vivido cada día intentando compensar el daño que causamos. Carmen sacó un sobre de su bolso. Esto es para ti. Son cartas que tu padre escribió pero nunca envió. Las encontré entre sus cosas cuando murió. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Las ha leído? Solo la primera. Después no tuve valor. Pero creo que hablan de perdón, Mateo, de la esperanza de que algún día, cuando tú y Lucía fueran adultos, pudieran sanar las heridas que nosotros creamos. Cuando Carmen se marchó, Mateo permaneció inmóvil frente a la ventana durante largo tiempo. Finalmente, abrió el sobre y extrajo un pequeño fajo de cartas amarillentas por el tiempo. La primera, fechada apenas un mes después del accidente, comenzaba: Mi querida Carmen, te he perdonado porque el amor que sientes por tu hija es el mismo que yo siento por mi Mateo. En su pequeño apartamento en Coyoacán, Lucía intentaba concentrarse en los ensayos de sus estudiantes, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos cansados. Hacía días que no dormía bien,
atormentada por el recuerdo de Mateo, alejándose en la plaza de San Miguel. Había intentado contactarlo decenas de veces sin éxito. Sus llamadas iban directamente al buzón. Sus mensajes quedaban sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, o al menos de su vida. Su madre había salido temprano esa mañana, misteriosa sobre su destino. «Voy a intentar arreglar algo», fue toda su explicación. Lucía sospechaba que tenía que ver con Mateo, pero no se atrevió a presionar. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Elena, empapada por la lluvia y con expresión de urgencia. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos entrando al apartamento. «Es sobre el accidente». Lucía la miró confundida. «¿Qué accidente?» «El que involucró a tus padres y a la madre de Mateo». Elena sacó su laptop de su bolso. «He estado investigando desde que me contaste lo que descubrieron en San Miguel. Elena, no creo que remover más ese tema ayude en nada. Escúchame primero». Elena abrió la computadora sobre la mesa del comedor. Conseguí acceso a los archivos policiales originales, y hay algo muy extraño. Lucía se acercó con reticencia. En la pantalla podía verse el escaneo de un informe policial antiguo. «El informe oficial dice que tu madre conducía y que el auto rozó a Isabel Ibarra, provocándole un infarto», explicó Elena. «Pero mira esta parte. El examen médico realizado a Isabel esa misma noche». Lucía leyó con atención el párrafo señalado. «No se encontraron señales de trauma físico externo. La causa de muerte se atribuye a un infarto agudo de miocardio, consecuencia de condición cardíaca preexistente». ¿Qué significa esto? Significa que el auto nunca tocó a Isabel. Los ojos de Elena brillaban con la excitación de la periodista ante un descubrimiento. Ella tuvo el infarto al ver el auto acercándose, pero no hubo impacto. Pero entonces, ¿por qué mi madre asumiría la culpa? Esa es la pregunta del millón. Elena cerró la laptop. Y hay algo más. Alguien ha estado accediendo a estos archivos recientemente antes que yo. Alguien con conexiones suficientes para obtener copias certificadas. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que Mateo...? No, no es su estilo. Pero conozco a alguien que haría cualquier cosa para proteger su posición en Ibarra Enterprises. Gabriel Suárez. Elena asintió. El mismo. He oído rumores en los círculos empresariales. Dicen que Gabriel aspiraba a ser nombrado CEO adjunto este año, pero Mateo ha estado distrayéndose con asuntos personales. Lucía recordó la mirada calculadora de Gabriel, su falsa amabilidad durante la conferencia. ¿Por qué le importaría tanto un accidente de hace 2 décadas? Si pudiera demostrar que tu madre fue responsable de la muerte de la madre de Mateo, aunque fuera indirectamente, Elena dejó la frase en el aire. ¿Podría separarnos? Lucía completó el pensamiento sintiendo náuseas repentinas. Mateo nunca me perdonaría. Exacto. Y con Mateo vulnerable emocionalmente, Gabriel tendría vía libre para influir en las decisiones corporativas. El celular de Lucía vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Tengo información crucial sobre el accidente. La verdad es muy diferente a lo que creen. Nos vemos en el Café Toledo en 1 hora. Ven sola. Lucía mostró el mensaje a Elena. Podría ser una trampa, advirtió su amiga, o podría ser alguien que realmente sabe algo. Tengo que ir. No irás sola. Me esconderé en una mesa cercana. Mientras se preparaban para salir, Lucía sentía que se acercaban a un punto de inflexión. Sea cual fuera la verdad completa, estaba a punto de salir a la luz. El Café Toledo era un establecimiento pequeño y acogedor en el centro histórico. A esa hora de la tarde, bajo la lluvia persistente, estaba casi vacío. Lucía eligió una mesa junto a la ventana, siguiendo las indicaciones del mensaje. Elena entró minutos después, sentándose discretamente en un rincón alejado, oculta tras el menú. Pasados 20 minutos de espera, Lucía comenzaba a pensar que había sido plantada cuando la puerta se abrió y entró Gabriel Suárez, impecablemente vestido y completamente seco a pesar de la lluvia. «Lamento el retraso, doctora Mendoza», dijo, sentándose frente a ella sin esperar invitación. «El tráfico en esta ciudad es imposible, incluso para alguien con chofer. Tú enviaste el mensaje.
Culpable. Gabriel sonrió sin calidez. Aunque no mentí sobre tener información crucial. ¿Qué quieres, Gabriel? Directo al grano. Me gusta. Gabriel hizo una seña al camarero. Un espresso doble, por favor. ¿Tú quieres algo más? Respuestas. Las tendrás. Gabriel esperó a que el camarero se alejara. Verás, Lucía, admiro mucho a Mateo. Es un visionario, un genio de la tecnología, pero como muchos genios puede ser impulsivo, especialmente cuando las emociones nublan su juicio. ¿A dónde quieres llegar? Gabriel extrajo una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Estos son los verdaderos informes médicos y policiales del accidente que mató a Isabel Ibarra. No copias los originales. Me costó una pequeña fortuna conseguirlos. Lucía abrió la carpeta con cautela. Contenía documentos amarillentos, fotografías del lugar del accidente y un informe médico detallado. Según el patólogo, Isabel Ibarra murió de un infarto provocado por una condición cardíaca congénita, explicó Gabriel. El auto nunca la tocó. Fue la impresión de ver el vehículo fuera de control lo que desencadenó el ataque. Eso ya lo sabía. Mi amiga periodista encontró copias. Gabriel pareció genuinamente sorprendido, pero se recuperó rápidamente. ¿Entonces también sabes que tu padre conducía, no tu madre? También lo sé. Vaya, vaya, estás mejor informada de lo que pensaba. Gabriel tamborileó con los dedos sobre la mesa. Pero hay algo que probablemente no sabes. Algo que cambiaría todo, incluso para Mateo. Dímelo entonces. Gabriel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La condición cardíaca de Isabel era tan severa que podría haber sufrido un infarto en cualquier momento. De hecho, su médico le había advertido sobre actividades estresantes. Literalmente vivía con una bomba de tiempo en el pecho. Gabriel extrajo un documento médico. Este es su historial clínico completo. 3 infartos menores en los 2 años previos. Medicación diaria. Restricciones severas de actividad. Lucía revisó el documento, que efectivamente detallaba la frágil condición de Isabel. ¿Y por qué me muestras esto? Porque quiero que entiendas que nadie fue realmente culpable de su muerte. Ni tu padre, ni tu madre. Fue una terrible coincidencia, un cruel capricho del destino. Gabriel tomó un sorbo de su espresso recién servido. Y porque quiero proponerte un trato. ¿Qué tipo de trato? Simple. Aléjate de Mateo por un tiempo. Deja que se enfoque en la expansión de la empresa que tenemos entre manos. Es el proyecto de su vida, y ahora mismo está demasiado distraído para tomar decisiones cruciales. ¿Y a cambio? No revelaré cierta información comprometedora que tengo sobre tu madre. Gabriel sonrió ante la expresión alarmada de Lucía. Oh, no me malinterpretes. No es nada relacionado con el accidente. Es sobre cómo obtuvo ciertos contratos para la escuela donde trabajaba. Nada ilegal, pero sí lo suficientemente irregular como para manchar su reputación y poner en riesgo su pensión. Lucía sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Me estás chantajeando? Prefiero llamarlo negociación mutuamente beneficiosa. Gabriel cerró su maletín. Piénsalo, Lucía. Unos meses de distancia, eso es todo. Después, si el destino quiere que tú y Mateo estén juntos, yo no interferiré. Gabriel se levantó dejando unos billetes junto a su taza. Te daré unos días para decidir. Se inclinó ligeramente. Por cierto, dile a tu amiga que el café de aquí es excelente. Debería probarlo en vez de esconderse tras el menú. Cuando Gabriel salió, Elena se acercó rápidamente a la mesa de Lucía. ¿Escuchaste todo? Preguntó Lucía. Lo suficiente para saber que es un manipulador de primera. Elena tomó los documentos médicos. ¿Puedo llevarme estos para analizarlos mejor? Claro, pero no creo que encuentres nada útil. La historia suena convincente, demasiado convincente. Elena guardó los papeles en su bolso, y eso siempre me hace sospechar. 3 días después, Lucía recibió una llamada de Elena a las 5 de la mañana. «Los documentos son falsos», exclamó su amiga sin saludar. «Los he comparado con otros informes médicos de la misma época, y hay inconsistencias claras en el formato, los sellos, incluso la tipografía. ¿Estás segura?» «Completamente». Gabriel fabricó ese historial médico para hacerte creer que la muerte de Isabel era inevitable.
Probablemente quería que te sintieras menos culpable para que aceptaras su chantaje más fácilmente. Lucía sintió una mezcla de alivio y determinación. Necesito ver a Mateo, contarle todo esto. Hay un problema. No está en México. Según mis fuentes, partió ayer hacia Corea para cerrar personalmente un contrato multimillonario. Gabriel lo acompaña. Lucía se dejó caer en una silla, sintiendo que todas sus esperanzas se desvanecían. ¿Cuándo vuelve? En una semana para la reunión anual del Consejo Directivo. Es cuando Gabriel planea presentar una moción para que Mateo sea temporalmente relevado de sus funciones ejecutivas, alegando inestabilidad emocional. Tenemos que detenerlo. ¿Tenemos? Elena sonaba sorprendida. Tú eres periodista. Tienes acceso a lugares donde yo no puedo entrar. Y yo tengo algo que Gabriel no esperaría nunca. La verdad completa sobre lo que pasó esa noche. ¿A qué te refieres? Mi madre me lo contó todo ayer después de visitar a Mateo, incluyendo partes que nadie más sabe. Estoy escuchando. Mientras Lucía relataba la confesión de Carmen, un plan comenzaba a formarse en su mente. Un plan arriesgado que podría costarle el amor de Mateo para siempre, pero que era la única forma de detener a Gabriel y exponer sus manipulaciones. Al colgar, Lucía miró el reloj. 5:45 a.m. En exactamente una semana, la junta directiva de Ibarra Enterprises decidiría el futuro de Mateo. Tenía 7 días para preparar su contraataque. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Las cartas de mi padre confirman tu historia. Necesitamos hablar cuando regrese. No confíes en Gabriel. M. Por primera vez en días, Lucía sintió que la esperanza renacía. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. El imponente edificio de Ibarra Enterprises se alzaba como una aguja de cristal y acero hacia el cielo nublado de la Ciudad de México. En el piso 50, la sala de juntas bullía con la energía contenida de 20 de los ejecutivos más poderosos del país, reunidos para la sesión anual del Consejo Directivo. Mateo Ibarra, con ojeras visibles pero impecablemente vestido, presidía la mesa desde un extremo. A su derecha, Gabriel Suárez repasaba documentos con expresión de serena confianza. Los murmullos entre los miembros del consejo creaban un zumbido constante mientras esperaban el inicio formal de la reunión. Señores, señoras, agradezco su presencia en esta sesión anual. Comenzó Mateo, su voz clara pero cansada. Como es tradición, iniciaremos con el informe financiero del último. El sonido de las puertas abriéndose interrumpió su discurso. Todas las cabezas se giraron para ver entrar a una mujer de traje azul marino, seguida por una rubia con grabadora en mano y un hombre mayor con uniforme de seguridad del edificio. «Lamento la interrupción», dijo Lucía Mendoza con voz firme, «pero tengo información crucial que afecta directamente el futuro de esta empresa». Gabriel se puso de pie de inmediato. «¿Qué significa esto, Mateo? La seguridad no debería permitir el ingreso de extraños a reuniones confidenciales». «No soy una extraña», respondió Lucía antes de que Mateo pudiera hablar. «Soy alguien que ha descubierto cómo el señor Suárez ha estado manipulando información, falsificando documentos y abusando de su posición para intentar tomar control de esta empresa». Un murmullo recorrió la mesa. Mateo, que inicialmente parecía tan sorprendido como los demás, recuperó la compostura. «Señora Mendoza, estas son acusaciones muy serias». «Y tengo pruebas de cada una», respondió Lucía, acercándose a la mesa. «Permítanme presentarles a Elena Torres, periodista investigativa de El Universal, y a don Julio Vega, jefe de seguridad de este edificio durante los últimos 15 años». Gabriel mantenía una sonrisa forzada, pero sus ojos delataban su nerviosismo. «Esta interrupción es completamente inapropiada. Como director de operaciones, solicito que se escolte a estas personas fuera del edificio. Como CEO y presidente del consejo, yo determinaré qué es apropiado en esta sala», intervino Mateo con autoridad renovada. «Señora Mendoza, por favor, proceda». Lucía asintió y comenzó a distribuir carpetas entre los miembros del consejo. «Lo que tienen ante ustedes son pruebas documentadas de cómo el señor Suárez ha estado orquestando una campaña sistemática para socavar la autoridad del señor Ibarra». Lucía señaló los documentos. Primero,
informes falsificados sobre la condición médica de Isabel Ibarra, la madre del señor Ibarra fallecida hace 21 años. «Eso es absurdo», protestó Gabriel. «¿Qué relevancia tiene un accidente de hace 2 décadas para esta junta?» «La relevancia, señor Suárez, es que usted utilizó estos documentos falsificados para manipular tanto al señor Ibarra como a mí, intentando crear una brecha entre nosotros». Lucía hizo una seña a Elena, quien activó una grabadora. «Esta es una conversación grabada legalmente en el Café Toledo hace exactamente 6 días, donde usted me chantajea para alejarme del señor Ibarra». La voz de Gabriel resonó clara en la grabación, detallando su negociación mutuamente beneficiosa. Los rostros alrededor de la mesa mostraban expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación. «Eso está sacado de contexto», se defendió Gabriel aflojándose la corbata. «Yo solo intentaba proteger los intereses de la empresa. Mateo ha estado distraído, tomando decisiones emocionales». «¿Cómo está?», intervino don Julio, colocando una tableta frente a Mateo. «Señor Ibarra, estas son grabaciones de seguridad que muestran al señor Suárez accediendo a su oficina en horas no laborales, copiando documentos confidenciales, y en una ocasión, instalando lo que parece ser un software en su computadora». Mateo revisó las imágenes, su expresión endureciéndose con cada segundo. «Gabriel, ¿qué significa esto?» «Estaba preparando documentos para el proyecto coreano, como me solicitaste». La voz de Gabriel había perdido toda su seguridad. «Soy tu mano derecha desde hace 10 años, Mateo. Todo lo que he hecho ha sido por el bien de la empresa. Esta mujer aparece de la nada y de repente desconfías de mí». «No apareció de la nada», respondió Mateo levantándose lentamente. «Lucía fue la primera persona que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, y ahora veo que sigue siendo igual de valiente». Lucía dio un paso adelante, mirando directamente a Gabriel. «Hay algo más que el Consejo debería saber. El señor Suárez ha estado contactando secretamente a los competidores del proyecto coreano, ofreciendo información privilegiada a cambio de una posición ejecutiva una vez que lograra tomar control de Ibarra Enterprises». «Eso es una mentira descarada», exclamó Gabriel golpeando la mesa. «No tienen pruebas de eso». «De hecho, sí las tenemos». Elena Torres activó una segunda grabación, esta vez de una conversación telefónica en coreano con subtítulos en español proyectados en la pantalla de la sala. «Mi colega en Seúl logró grabar esta conversación entre usted y el vicepresidente de Kim Tech Industries hace 3 días». A medida que la grabación avanzaba, el rostro de Gabriel pasaba del rojo furioso a un pálido enfermizo. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. «Señor Suárez», dijo finalmente uno de los miembros más veteranos del Consejo, «creo que debería abandonar esta reunión inmediatamente. Su presencia ya no es bienvenida en este Consejo ni en esta empresa». Gabriel miró a su alrededor, buscando algún aliado, pero solo encontró expresiones de disgusto y decepción. Finalmente, sus ojos se posaron en Mateo. 10 años, Mateo. 10 años dedicados a esta empresa, a hacerla crecer. Su voz temblaba de rabia contenida. «¿Y me descartas así, por una mujer que ni siquiera conoces realmente?» Mateo se mantuvo impasible. «Te equivocas, Gabriel. La conozco desde siempre, y tú nunca me conociste realmente a mí, o habrías sabido que valoro la lealtad por encima de cualquier éxito empresarial». Con una última mirada de desprecio, Gabriel recogió su maletín y salió de la sala. 2 guardias de seguridad lo escoltaron hasta la salida del edificio. Cuando las puertas se cerraron, Mateo se dirigió al Consejo. «Lamento profundamente esta situación. Les pido disculpas por la interrupción y les aseguro que tomaré todas las medidas necesarias para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir». Los miembros del Consejo, aún procesando lo ocurrido, asintieron en silencio. «Propongo que tomemos un receso de 30 minutos», sugirió una de las directoras. «Creo que todos necesitamos un momento para asimilar esta información». Mateo agradeció la sugerencia, y mientras los ejecutivos abandonaban la sala, se acercó a Lucía. «Gracias», dijo simplemente tomando sus manos. «No sé cómo conseguiste todas esas pruebas, pero acabas de salvar mi empresa. Tuve ayuda». Lucía sonrió a Elena y don Julio. «Pero más importante,
Tenemos que hablar sobre el pasado, Mateo, sobre lo que realmente pasó esa noche. Lo sé. Mateo apretó suavemente sus manos. Leí las cartas de mi padre. Entiendo ahora por qué perdonó a tu familia, por qué protegió a tu madre. ¿Y tú? Preguntó Lucía, su voz apenas audible. Apenas. ¿Puedes perdonar también? Mateo la miró intensamente, sus ojos brillando con emoción contenida. El perdón es un proceso, Lucía. No sucede de la noche a la mañana, pero estoy dispuesto a intentarlo día a día, si tú estás dispuesta a acompañarme en ese camino. Lucía asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. Es todo lo que pido. 3 meses después, Lucía contemplaba desde la ventana de su nuevo despacho el bullicio de estudiantes en el campus universitario. Su ascenso a directora del Departamento de Literatura había llegado inesperadamente, después de que un donante anónimo creara una cátedra especial para investigación literaria latinoamericana. Aunque sospechaba la identidad del benefactor, Mateo había negado cualquier intervención, insistiendo en que sus méritos académicos hablaban por sí solos. Su relación avanzaba lentamente, con la cautela de quienes saben que construyen sobre terreno frágil. Las heridas del pasado comenzaban a sanar, pero las cicatrices permanecerían siempre como recordatorio de los secretos que casi los destruyen. Carmen, por su parte, parecía haber rejuvenecido desde que el peso de la culpa se había aligerado de sus hombros. Los tratamientos avanzados que ahora podía permitirse habían mejorado notablemente su condición, y recientemente había comenzado a colaborar como voluntaria en programas de alfabetización para adultos. Una tarde, mientras Lucía ordenaba libros en su nuevo despacho, Mateo apareció en la puerta con un ramo de flores silvestres. ¿Tienes un momento?, preguntó entregándole el ramo. Hay algo que quiero mostrarte. Intrigada, Lucía lo siguió hasta su auto. Condujeron en silencio por la ciudad hasta llegar a una zona industrial en las afueras, donde Mateo finalmente detuvo el vehículo frente a un terreno cercado. ¿Qué es este lugar? ¿Reconoces la ubicación? Lucía miró a su alrededor, confundida, hasta que vio un letrero oxidado de Pemex a lo lejos. La gasolinera, murmuró. ¿Dónde nos reencontramos? Mateo asintió, abriendo la puerta del auto. La compré hace un mes. El negocio había quebrado hace tiempo. Caminaron hasta la entrada del terreno. El antiguo edificio de la gasolinera había sido parcialmente demolido, y varias máquinas de construcción estaban dispersas por el lugar. ¿Vas a construir algo aquí? Mateo extrajo un juego de planos de su portafolio y los desplegó sobre el capó del auto. La Fundación Ibarra Mendoza para la Educación y el Desarrollo Comunitario. Mateo señaló los diseños. Un centro que ofrecerá capacitación laboral, apoyo escolar, servicios de salud básicos y un comedor para personas en situación vulnerable. Lucía estudió los planos con asombro. El diseño era moderno pero acogedor, con espacios abiertos, áreas verdes y múltiples salones para diferentes actividades. Es hermoso, Mateo. Pero, ¿Ibarra Mendoza? Quiero que sea un proyecto conjunto. Mateo la miró con intensidad. Nuestras familias estuvieron unidas por la tragedia. Tal vez ahora puedan estar unidas por algo positivo. Me encantaría. Lucía sentía su corazón acelerarse. ¿Pero por qué aquí? Hay mejores ubicaciones, más céntricas, más accesibles. Porque este es el lugar que cambió nuestras vidas. Mateo tomó sus manos. Aquí estabas dispuesta a darme tu último billete sin saber quién era yo realmente. Ese gesto de generosidad desinteresada me recordó por qué me enamoré de ti cuando éramos niños y por qué nunca he dejado de amarte, a pesar de la distancia y el tiempo. Lucía sintió que las lágrimas brotaban sin control. Sabes que llevaba ese billete en mi cartera durante semanas. Era literalmente mi último peso, pero no podía gastarlo. Algo me decía que debía guardarlo para algo importante. Y lo usaste para ayudar a un desconocido bajo la lluvia. Mateo sonrió. Eres la misma Lucía de siempre. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas, Mateo la abrazó suavemente. ¿Recuerdas las cartas de mi padre?, preguntó en voz baja. ¿Las que escribió a mi madre? Sí. En la última,
fechada poco antes de su muerte. Escribió algo que no he podido olvidar. Quizás algún día, cuando nuestros hijos crezcan, puedan encontrar juntos la felicidad que nosotros perdimos. Eso sería la verdadera redención para todos. Lucía se estremeció ante la coincidencia, o quizás el destino, que había guiado sus vidas hasta este momento. ¿Crees que podemos hacerlo realidad? ¿Encontrar esa felicidad? Creo que ya hemos comenzado. Mateo extrajo de su bolsillo un pequeño objeto que brilló bajo la luz del atardecer. Y me gustaría seguir ese camino contigo si me aceptas. El anillo era sencillo pero elegante, con una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes. Era de mi madre, explicó Mateo. Mi padre lo guardó todos estos años, esperando que algún día yo pudiera entregárselo a alguien especial. Lucía contempló el anillo, recordando a la niña de trenzas y al niño flaco que compartían sus lonches en el recreo, a la universitaria entregando su último billete bajo la lluvia, al hombre que había regresado a su vida para sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Sí, respondió simplemente extendiendo su mano. Sí quiero. Mientras Mateo deslizaba el anillo en su dedo, una suave llovizna comenzó a caer, como si el cielo quisiera recordarles la noche en que sus destinos volvieron a entrelazarse en una gasolinera cualquiera, bajo un manto de agua que lavaba el pasado y fertilizaba el futuro. En ese momento, apoyado sobre el capó del auto, contemplando lo que pronto sería un símbolo de redención y esperanza, Lucía comprendió que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados y que incluso las historias más dolorosas pueden tener epílogos luminosos si se escriben con amor y perdón. Tu último billete fue la mejor inversión que he hecho jamás, murmuró Mateo, besándola suavemente mientras la lluvia arreciaba a su alrededor, como bendición silenciosa sobre dos almas que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra, a pesar de todos los obstáculos. 5 años habían pasado desde aquella tarde lluviosa frente a la antigua gasolinera. El tiempo, ese escultor incansable, había transformado no solo el terreno baldío en un vibrante centro comunitario, sino también las vidas de todos los involucrados en esta historia. La Fundación Ibarra Mendoza se había convertido en un modelo de desarrollo social replicado en 3 estados diferentes. Sus programas de capacitación habían ayudado a cientos de personas a encontrar empleo digno, mientras que sus becas educativas permitían a jóvenes de escasos recursos acceder a universidades de prestigio. En una soleada mañana de domingo, el patio central del centro comunitario bullía de actividad. Familias enteras participaban en la feria anual de la Fundación, con puestos de artesanías, comida típica y actividades para niños. Sobre un pequeño escenario, un grupo de estudiantes representaba una obra de teatro escrita por los ancianos del programa intergeneracional. Lucía observaba todo desde un banco bajo la sombra de un ahuehuete joven, una mano protegiendo sus ojos del sol y la otra descansando sobre su vientre, ya visiblemente abultado por 7 meses de embarazo. ¿Cómoda?, preguntó Mateo acercándose con 2 vasos de agua de Jamaica. Dentro de lo posible. Lucía sonrió, aceptando el vaso. Tu hijo ha decidido que mis costillas son el mejor trampolín del mundo. Igual de inquieto que su madre. Mateo se sentó junto a ella pasando un brazo por sus hombros. ¿Recuerdas cuando trepabas al árbol más alto del patio escolar solo para demostrar que podías hacerlo mejor que los niños? Y tú te quedabas abajo, calculando el ángulo exacto para atraparme si me caía. Lucía recostó su cabeza en el hombro de su esposo, siempre cuidándome desde las sombras. Habían regresado a San Miguel para la inauguración de la nueva escuela, construida en el terreno donde alguna vez estuvo la panadería de don Ramón, un edificio moderno y luminoso que, sin embargo, conservaba en su fachada elementos que recordaban al antiguo negocio, incluido un mural que recreaba el aroma del pan recién horneado a través de colores, cálidos y formas ondulantes. Carmen se acercó a ellos, acompañada por don Felipe, quien a sus 85 años seguía tan lúcido y elocuente como siempre. Después de su jubilación, había sido el primer voluntario en la biblioteca del centro comunitario. Tu discurso estuvo maravilloso, Lucía, comentó Carmen sentándose junto a su hija.
Incluso vi a don Ernesto, el viejo alcalde, limpiándose una lágrima. Fue don Felipe quien me ayudó a escribirlo, confesó Lucía. Nadie conoce la historia de este pueblo mejor que él. El anciano hizo un gesto de modestia. Solo aportó algunas anécdotas. El corazón del discurso fue tuyo, muchacha. La inauguración había sido emotiva. Todo el pueblo asistió, incluidos antiguos vecinos que habían emigrado y regresaron especialmente para la ocasión. Entre ellos, los hermanos Quijano, ahora hombres de familia que se habían acercado a Mateo para disculparse por el acoso escolar de su infancia. ¿Dónde está Elena?, preguntó Lucía buscando a su amiga entre la multitud. Prometió que vendría después de su conferencia en Guadalajara. La vi hablando con el director del periódico local, respondió Carmen. Probablemente esté convenciéndolo de publicar un reportaje sobre la fundación. Elena Torres se había convertido en una reconocida periodista de investigación, ganadora del Premio Nacional de Periodismo por su serie de reportajes sobre corrupción corporativa, inspirada en parte por el caso de Gabriel Suárez. Irónicamente, ese trabajo le había abierto puertas que antes parecían inaccesibles, incluyendo una posición como profesora visitante en la Universidad de Columbia. Por cierto, añadió don Felipe, vi a un hombre tomando fotografías desde lejos. Me pareció familiar, pero no logré reconocerlo. Mateo y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. ¿Crees que podría ser? Comenzó Lucía. No lo creo, respondió Mateo, aunque un atisbo de duda cruzó su rostro. Según los últimos reportes, sigue en Argentina. Después del juicio por fraude corporativo, dudo que se atreva a regresar a México. Gabriel Suárez había huido del país cuando las autoridades comenzaron a investigar sus actividades financieras irregulares. Eventualmente, fue capturado en Buenos Aires y extraditado para enfrentar cargos por malversación de fondos y robo de secretos corporativos. Tras un juicio mediático, fue sentenciado a 5 años de prisión, de los cuales había cumplido 3. De todas formas, le diré a seguridad que esté atento, murmuró Mateo, enviando un mensaje desde su teléfono. Lucía apretó su mano, comprendiendo su inquietud. A pesar de los años transcurridos, la sombra de Gabriel aún provocaba cierta desazón. No por miedo, sino por el recordatorio de lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Miren quién decidió finalmente aparecer, anunció Carmen con una sonrisa, señalando hacia la entrada del patio. Elena se acercaba acompañada por un hombre alto y elegante que llevaba un ramo de girasoles. Al verlo, Lucía soltó una exclamación de sorpresa. ¿Miguel? ¿Miguel Ordóñez? El recién llegado sonrió ampliamente, entregándole las flores. El mismo. Tu amiga me convenció de venir, aunque confieso que tenía mis dudas. No sabía si aún me recordarías después de tantos años. Miguel había sido compañero de universidad de Lucía, siempre enamorado secretamente de ella, pero demasiado tímido para confesarlo. Ahora dirigía una editorial especializada en literatura latinoamericana y colaboraba ocasionalmente con la fundación. ¿Cómo podría olvidarte? Lucía aceptó los girasoles con una sonrisa. Fuiste mi primer editor, el que publicó mi ensayo sobre Rosario Castellanos cuando nadie más creía en él. Elena guiñó un ojo a Mateo. Te dije que sería una buena sorpresa. Miguel tiene una propuesta interesante para el programa de lectura de la fundación. Mientras los adultos conversaban, un grupo de niños jugaba cerca del pequeño estanque artificial del patio. Entre ellos destacaba Ramón, el sobrino de 5 años de Miguel, un niño de grandes ojos curiosos que no dejaba de hacer preguntas sobre todo lo que veía. ¿Y ese edificio antes era una panadería?, preguntó a nadie en particular. ¿Y hacían pan de muerto todo el año? ¿O solo para Día de Muertos? Lucía sonrió al escucharlo. Le recordaba tanto a Mateo de niño, siempre cuestionando, siempre buscando entender el funcionamiento de las cosas. La celebración continuó hasta el atardecer, cuando la mayoría de las familias comenzaron a retirarse. Quedaban solo los organizadores, algunos voluntarios y el personal de limpieza, recogiendo los últimos restos de la fiesta. Mateo y Lucía decidieron dar un paseo hasta la plaza central, aprovechando la suave brisa del anochecer. Carmen se ofreció a acompañarlos, pero ellos insistieron en que descansara. A sus 67 años, y aunque su salud había mejorado notablemente, los días largos como este aún la agotaban.
La plaza lucía diferente pero familiar, como un rostro querido que ha envejecido con dignidad. Algunos comercios habían cambiado, otros permanecían iguales. El kiosco central había sido restaurado, preservando su estructura original, pero con nuevos detalles que lo revitalizaban. ¿Recuerdas cuando nos escondíamos debajo del kiosco durante el recreo?, preguntó Lucía mientras caminaban lentamente alrededor de la plaza. Teníamos nuestro club secreto, solo tú y yo. Los guardianes de historias, recordó Mateo con una sonrisa nostálgica. Tú inventabas cuentos sobre cada persona que pasaba, y yo calculaba la probabilidad de que fueran ciertos. Siempre fuiste demasiado lógico, y tú demasiado soñadora. Se detuvieron frente a la fuente central, donde algunas monedas brillaban bajo el agua cristalina. Un hombre cansado, vestido humildemente, estaba sentado en el borde, contemplando el cielo que comenzaba a mostrar las primeras estrellas. Sin decir palabra, Lucía extrajo una moneda de 5 pesos de su bolso y se acercó al hombre. «Disculpe», dijo suavemente. «No es mucho, pero quizás le sirva para un café caliente». El hombre levantó la mirada, sorprendido por el gesto. Sus ojos, cansados pero amables, se iluminaron con una sonrisa. «Gracias, señora. Es muy generosa». Mientras el hombre se alejaba, Mateo abrazó a Lucía por detrás, sus manos encontrándose sobre el vientre donde crecía su futuro hijo. «Después de todo este tiempo sigues siendo la misma», murmuró en su oído. «La niña que peleaba contra 3 para defender al débil, la mujer que ofrece su último billete a un desconocido bajo la lluvia. Y tú sigues siendo el niño que veía posibilidades donde otros veían obstáculos». Lucía se giró para mirarlo de frente. «¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos reencontrado aquella noche en la gasolinera. Creo que el destino habría encontrado otra forma de reunirnos», respondió Mateo con convicción. «Como escribió mi padre en su última carta, hay almas que están destinadas a encontrarse, no importa cuántos océanos o décadas deban cruzar para lograrlo». La luna llena comenzaba a elevarse sobre las montañas que rodeaban San Miguel, bañando la plaza con su luz plateada. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaban las 8 de la noche. El mismo sonido que había acompañado sus juegos infantiles, sus primeras confidencias, sus secretos más profundos. Regresaron caminando lentamente hacia la escuela, donde habían acordado encontrarse con el resto del grupo para la cena de celebración. En el camino pasaron frente a un pequeño local con un letrero recién pintado: «Panadería Nueva Esperanza». «Deberíamos venir mañana», sugirió Lucía. «Me encantaría probar si su pan se parece al que hacía don Ramón». «Nada se compara con el pan de mi padre», respondió Mateo con orgullo. «Pero podemos darles una oportunidad». Antes de llegar a la escuela, Lucía se detuvo de repente llevándose una mano al vientre. «¿Está todo bien?», preguntó Mateo alarmado. «Perfectamente». Lucía sonrió, tomando su mano para colocarla donde el bebé pateaba con energía. «Creo que está aprobando nuestra elección de nombre. Habían decidido llamarlo Ramón si era niño, o Isabel si era niña, honrando a los abuelos que nunca conocería, pero cuyas historias formarían parte integral de su identidad. Las pruebas confirmaban que sería un varón, fuerte y saludable, aunque tan inquieto como había sido su madre en el vientre de Carmen. La cena transcurrió entre anécdotas, risas y planes para el futuro. Elena compartió historias de sus viajes como periodista, mientras Miguel habló sobre los nuevos talentos literarios que había descubierto. Don Felipe, animado por la atención de los jóvenes, narró leyendas del pueblo que pocos conocían. «Por nuestros padres», propuso Mateo cuando llegó el momento del brindis. «Por aquellos que, a pesar de sus errores y sufrimientos, nos enseñaron el valor del perdón y la redención». «Por San Miguel», añadió Lucía, «el pueblo que nos vio nacer, crecer y reencontrarnos». «Y por el futuro», completó Carmen, mirando con ternura el vientre de su hija. «Por las nuevas generaciones que escribirán historias más luminosas que las nuestras». Las copas tintinearon bajo la luz cálida del comedor escolar, sellando un pacto silencioso entre el pasado, el presente y lo que estaba por venir. Más tarde esa noche, cuando todos se habían retirado a descansar, Mateo y Lucía permanecieron en el patio de la escuela,
contemplando las estrellas desde una banca bajo el mismo tipo de árbol donde se habían conocido siendo niños. ¿Eres feliz?, preguntó Mateo, una pregunta simple pero cargada de significado. Lucía entrelazó sus dedos con los de él, recordando el largo camino recorrido. La niña que defendía al hijo del panadero, la joven que entregaba su último billete bajo la lluvia, la mujer que había luchado por descubrir la verdad y sanar heridas familiares. «Más de lo que creí posible», respondió con absoluta certeza. «¿Y tú?». Mateo contempló el edificio que alguna vez fue la panadería de su padre, ahora transformado en un espacio de aprendizaje y esperanza. Pensó en su madre, a quien apenas recordaba, pero cuya ausencia había moldeado su vida entera. En su padre, perdido en el alcohol, pero que nunca dejó de amar. En el niño que creyó no merecer nada bueno y ahora tenía todo lo que jamás soñó. «Completo», respondió simplemente. «Me siento completo». Un último rayo de luna iluminó sus rostros mientras compartían un beso suave, sellando una historia que había comenzado décadas atrás y que continuaría a través de nuevas generaciones, demostrando que incluso las tragedias más dolorosas pueden, con tiempo y amor, transformarse en cimientos para futuros luminosos. Y así, en un pequeño pueblo mexicano donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, el círculo que había comenzado con un accidente en una noche lluviosa finalmente se completaba con el latido prometedor de una nueva vida, tejiendo pasado, presente y futuro en un tapiz de redención, amor y esperanza renovada.